Buenas tardes, hermanos, amigos. Dios les bendiga. Estoy muy feliz, muy contento de poder estar una vez más con ustedes. Antes de que se me olvide, los hermanos de la Iglesia de Cristo en Cadereyta les envían saludos a la Iglesia de Cristo en Querétaro. Tenemos planes como congregación, con el favor de Dios, venir a Querétaro. Así que prepárense con mucha comida, somos muy comelones. Vamos a venir con el favor de Dios a las conferencias que se van a hacer en Plateros. Se han estado haciendo en Plateros 213 en noviembre, 14 al 16 de noviembre. Para que ustedes también hagan planes, podemos vernos por ahí, no está lejos, hermanos. Cadereyta va a venir desde allá, pues desde Cadereyta. Y pues espero que ustedes también hagan planes de acompañarnos a las conferencias. Reciban saludos de la iglesia allá en Nuevo León. Había un dicho por ahí en Monterrey. Monterrey es el país. No sé, son muy egocéntricos los de Monterrey, que se creen que es el país. En fin, el día de hoy tenemos el privilegio de hablar de este tema que se ha escogido para esta campaña evangelística. Como campaña evangelística nos referimos a temas o una serie de temas relacionados al Evangelio de Cristo. En esta ocasión, el título es El mismo sentir de Cristo, basado o sacado, sustraído de Filipenses capítulo 2, versículo 5. En la primera noche observábamos, si usted estuvo con nosotros, nos acompañó, el sentir, su renuncia, basado en el capítulo 1, en el ejemplo del apóstol Pablo, cómo él había renunciado a su vida, incluso había renunciado a su libertad, si así era necesario, para agradar a Dios. No sé, hermanos, esto está en nuestra contra, hermanos. Las 2 noches que empezamos a predicar, empezó a llover, ¿verdad? Y nos esperamos a que pasara la lluvia y se pasó. Y empecé a predicar y empezó a llover. Pero bueno, en fin, como que no granice, si no, ahí sí ya no sé. Si ahí ya no. Mire. Bien. En esta ocasión, bueno, y la noche anterior, ayer, hablábamos del capítulo 2 de sentir su transformación. Jesús fue transformado o él decidió obedecer al Padre y dejar su gloria y venir a ser un hombre como usted y como yo. Y el Señor también nos ha invitado a hacer esa transformación de humillación para que así como el Señor también luego fue exaltado, nosotros también gocemos de esa exaltación, de ese premio. Hoy vamos a hablar del capítulo 3, Filipenses capítulo 3. Va a ser algo complicado respecto o por culpa de la lluvia, hermanos, pero yo les invito a hacer un esfuerzo muy grande junto conmigo. Filipenses capítulo 3. ¿Se escucha? ¿Sí? Ahora tengo que pegar un poquito más. Filipenses capítulo 3. ¿Dónde está el micrófono? Bueno, voy a hacer así. Filipenses capítulo 3. El contexto del capítulo 3, o como comienza el versículo 1 al 3, el apóstol Pablo está haciendo unas advertencias, unos recordatorios a los hermanos de Filipos. La iglesia en Filipos, así como muchas otras iglesias en el primer siglo, tenían judíos cristianos. Los judíos cristianos creían que para ser salvo no era necesario solamente el bautismo, sino que también obedecer la ley de Moisés. Y esto implicaba ser circuncidados. Pero el apóstol Pablo está recordándoles aquí estas palabras, o en este contexto, quiero continuar la lectura ahora en el versículo 4. ¿Ok? Versículo 4. Aunque yo también tengo de qué confiar en la carne, es decir, él también fue circuncidado, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo y en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero en cuantas cosas eran para mi ganancia,
las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Y aquí viene el versículo de nuestro tema. Yo todo esto lo he tomado por basura con el fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. El versículo 10 y 11 son los versículos que nos hablan acerca de el querer de Pablo hacer, vivir y sentir la muerte de Cristo. Y aquí quiero hacer un paréntesis breve. Voy a sacar mi acordeón, ¿ok? Porque lo que quiero leer a continuación tiene que ver con los aspectos médicos de la muerte de Cristo. Y voy a ser breve, y si usted desea que le comparta este archivo, esto es una investigación que hizo el hermano Willy Alvarenga, y podemos compartirla para que usted pueda analizarla más despacio, escuchando la lluvia, con un café tal vez, un poco más relajado, menos tenso que ahorita. Pero estos aspectos realmente me parecen muy interesantes. En Mateo capítulo 26, cuando nosotros vemos a Jesús en la escena de la última cena, si usted tal vez no conoce mucho de las escrituras, puede identificar definitivamente la última cena. Y después de la última cena, dice la escritura, Mateo capítulo 26, y a partir de ahí narra la crucifixión de Jesús. Mateo capítulo 26 dice que Jesús y sus discípulos fueron al Getsemaní y él se retiraba a orar y a rogarle a Dios si fuera posible no tener que ir a la cruz. Y esto, hermanos, porque Jesús sabía, por supuesto, lo importante que era ir a la cruz, porque eso implicaba el perdón de nuestros pecados. Pero también para él era doloroso, porque él ya sabía lo que venía a continuación. Y ahí en el Getsemaní, en esta agonía y en esta oración, en esta súplica de rogarle a Dios, yo no quiero ir a la cruz, pero hágase tu voluntad. Dice Lucas que Jesús empezó a sudar gotas de sangre. Y esta condición, hermanos, no es muy común, pero sí es posible. Cuando se junta una fuerte emoción, una emoción muy profunda, en este caso de estrés, de tristeza y de angustia, dice los aspectos médicos que los poros se abren, permitiendo que la sangre de nuestro cuerpo surja a la piel y se mezcla con sudor y cae. Ya de ahí, desde ahí podemos ver la angustia con la que ya sufría emocional y psicológica nuestro Señor Jesucristo, y ya también se había mostrado en una situación física. Sus poros se habían abierto y sudaba grandes gotas de sangre. Ahora, no es nada más que sudaba sangre. Esto deja un dolor en todo el cuerpo y una sensibilidad al tacto. Cualquier cosa que ahora tocara nuestro Señor ya le dolía. Si a eso le agrega que después del Getsemaní el Señor fue abofeteado, se dice que los romanos cargaban como un tipo de garrote de unos 4 o 5 centímetros de diámetro y no sé cuánto de largo, pero
Ese garrote fue el que le dieron al Señor Jesús en la nariz. Le desviaron la nariz, lo que provocó más sangre. Ya estaba él adolorido, ya a él le dolía el alma, y ahora comenzaban los maltratos físicos. Después de ahí, las personas también le escupieron, le golpeaban en la cara, lo desnudaron, lo flagelaron más de 120 ocasiones. Y acuérdense que su piel ya estaba sensible. Y la flagelación, y no estoy aquí para dar mucha información, pero la flagelación, los látigos de los romanos traían unas puntas o de plomo o de huesos, y cuando llegaba a la piel de la persona y al retirarla, ellos retiraban la piel, y esto era para la espalda, para los brazos, para las piernas. Su cuerpo estaba ya totalmente destrozado. Luego, la corona de espinas. Luego de la corona de espinas, el Señor también sufrió cargar un madero. El Señor murió en una cruz, pero lo que él tenía que llevar era un madero de unos 50 kilos. Él ya estaba cansado, él ya estaba adolorido, él ya no tenía piel en muchas partes de su cuerpo, de su espalda, de sus brazos, de sus piernas, y él tenía ahora que cargar un madero de 50 kilos. No lo logró. 600 metros aproximadamente tenía que recorrer y no lo logró. Tuvo que ser auxiliado por otro hombre. Varias caídas, por supuesto, y luego la cruz. En la cruz, el Señor ya con todos estos, toda esta flagelación, estos golpes, el Señor fue clavado en sus manos, sus muñecas y en sus pies, clavado literalmente en la cruz. Y en la cruz todavía tuvo que agonizar y aguantar varias horas, hasta que finalmente su corazón ya no tenía nada que bombear, porque su sangre ya la había sacado. Su corazón empezó a batallar para bombear, porque la poca sangre que le quedaba se espesa. Y dicen que literalmente el Señor Jesús murió porque le rompimos el corazón. El corazón estalló literalmente, finalmente, ahí en la cruz. ¿Sí me oyen, hermano? ¿Sí? Yo no me oigo nada. No me oigo nada, de veras. Yo no sé si están así como que, ¿qué está diciendo? Ok, gracias. Bueno, ya estoy sudando, hermano. Estoy preocupado. Eso solamente es un paréntesis. Para entender ahora un poquito más, ahora regresar otra vez a Filipenses capítulo 3. Porque el tema de hoy es sentir la cruz de Cristo, o sentir la crucifixión de Cristo. Una ventaja que tú y yo tenemos es que Cristo fue a la cruz para que nosotros no fuéramos a la cruz. Sin embargo, el mandamiento de Dios es que sintamos la cruz desde acá. Y todos estos dolores que solamente podemos imaginar. Hermanos, incluso cuando nos cae, nos pellizcamos, nos cae una espina en el talón o qué sé yo, ya duele, hermanos. Ya duele y nos paralizamos, ya no podemos. Déjame, me siento tantito, ¿verdad? Ahora, en todo el cuerpo, ahora, emocionalmente, psicológicamente, el Señor estaba agonizando. Ya no tenemos que hacerlo así tal cual en la cruz. Pero el Señor, a través de la Escritura, nos dice
haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Luego Pablo añade en el capítulo 3, yo estoy sintiendo la cruz de Cristo. Es más, yo quiero imitar la cruz de Cristo. Bueno, definitivamente la lluvia es buena, pero esta es una prueba, hermanos. Porque realmente este es el evangelio, hablar de la cruz, la palabra de la cruz. Pablo dice, yo fui fariseo de fariseos, de la tribu de Benjamín, en cuanto a la ley, irreprensible, el mejor de todos, estudiado bajo los pies de Gamaliel. Estas credenciales para un judío, no cualquiera las lograba, no cualquiera podía decir esto. Para llegar ahí era mucho trabajo. Para llegar a ser hoy un ingeniero es mucho trabajo. Para llegar a ser hoy el jefe de una empresa es mucho trabajo. Para llegar hoy a tener el carro que tienes es mucho trabajo. Pero dice Pablo, todo esto lo he clavado en la cruz. Las palabras que usa Pablo en Filipenses capítulo 3 es, todo lo tengo por basura. La palabra original griega dice, todo lo tengo estimado como estiércol. Para mí es peor que basura, es el desecho de un animal. Pero por la manera de decir, no valen nada. ¿Me dolió? Dice Pablo. Pues sí, me dolió. Me duele dejar lo que soy. Me duele dejar por todo lo que yo trabajé, por todo lo que yo me esforcé. Me duele dejarlo. Dice el Pablo en el capítulo 3. Yo tengo que dejar esto porque yo quiero conocer más a Cristo. Yo quiero preguntarle a usted, hermano y amigo, ¿usted quiere algún día conocer a Cristo? Lo que tenemos que hacer es lo que dice Pablo, estimar todas las cosas como el desecho de los animales. Es decir, no puede ser para nada importante. Yo tengo que crucificarlo ahí. Tengo que hacer que me duela, porque yo quiero conocer a Cristo también en su muerte. Yo le quiero preguntar ahora, ¿usted quiere resucitar en el día postrero e ir al cielo? Pero para resucitar primero hay que morirse. Todos quieren pasar de una buena vida a una mejor. Pero pasar a la mejor vida, que es allá en el cielo, primero hay que morirse como Jesús murió y luego resucitar. Pablo vivía la crucifixión de Cristo. Pablo sentía día con día la crucifixión de Cristo. A Pablo no le fue bien muchas veces. Y muchas veces estoy seguro que pensó, ¿y si me regreso a hacer lo que hacía antes? Me iba bien, era respetado, tenía una buena posición económica. Hermano, ahora yo me quiero dirigir a ti. A veces crucificarnos todos los días no es fácil. Y pensamos, ¿y si mi regreso a hacer como antes? Antes me iba mejor. Antes me iba mejor económicamente. Antes tenía más amigos. Los de la iglesia son unos hipócritas. Los de la iglesia no me quieren. Los de la iglesia no me saludan. Los de la iglesia no me visitan. Y es probable que usted tenga estas ganas de regresar a la vida anterior. Pero Pablo dice, todo lo he estimado como pérdida a fin de conocer a Cristo. Y Pablo no se refería a conocer a Cristo nada más así, personalmente.
Algún día le conoceremos, algún día le veremos cara a cara. Pablo quería conocer a Cristo, hermanos, en los mismos padecimientos, como dice el versículo 11, para luego también conocerle en su resurrección. Pero para poder conocerlo en su resurrección, tenemos que conocerlo también en su crucifixión. Y cuando entendemos estas cosas o aspectos médicos, el dolor que siente una persona intenso desde su alma, desde su corazón, desde su mente, desde su cuerpo, ya no todos están dispuestos a conocer a Cristo en la cruz. A veces lo queremos ver ahí, en las películas, en las pantallas, desde la casa, desde el Netflix, viendo acostados en la casa y diciendo, ¡ay, qué feo! ¡Qué triste! Si tuviera una máquina del tiempo, regresaría a rescatar a Jesús. No se puede. No es necesario. Al contrario, necesitamos conocer eso mismo que hizo Jesús. ¿Cómo? ¿Cómo es la pregunta? Amigo, ¿cómo usted va a conocer a Cristo igual en la cruz? ¿Cómo va a sentir la cruz de Cristo? Pablo nos dejó el ejemplo, pero hay un pasaje mucho más claro de cómo usted puede ser crucificado con Jesús en la cruz. Y para terminar, quiero que me acompañe a Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, versículo 1 al 11. Romanos capítulo 6, versículo 1 al 11. Esto, querido amigo, si usted nos visita, esto es como usted puede ir a la cruz, no físicamente, sino espiritualmente. Romanos 6:1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Esta es la importancia del agua. Y gracias a Dios por el agua. Lástima que no estamos en el tiempo de Noé, en el diluvio, porque dice la Biblia que todos fueron bautizados en el diluvio. Ya estaríamos aquí todos salvos, pero no, eso ya pasó. Usted tiene que ser sumergido, sepultado. Dice Pablo también a los romanos, los que hemos sido bautizados en su muerte. Los que hemos sido bautizados, hemos hecho la semejanza de la cruz y la sepultura de Jesús. Así que si usted, y con todo el respeto que usted merece, alguien le enseñó que no era necesario ser bautizado, Pablo dice, para sentir la cruz de Cristo, tienes que ser sepultado en agua. Para ser sepultado en Jesús y morir en la cruz de Cristo, tienes que ser bautizado, no rociado, sepultado en agua. Para aquel que piensa que ser bautizado es un trámite extra, no, señor. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que cuando nosotros fuimos sepultados, ahí estuvimos en la cruz. Usted ya no tiene que ir ahí literalmente.
tiene que ser sepultado. Y el que no esté sepultado no fue a la cruz. El que no se arrepintió de sus pecados no fue a la cruz. El que no se lavó en agua no fue a la cruz. Su viejo hombre pecaminoso todavía está en usted. Pablo dice, yo ya lo conocí ahí. Yo ya renuncié a mí. Yo ya me transformé ahí en la cruz. Yo ya clavé a mi viejo hombre ahí en la cruz a través de las aguas del bautismo. Porque Jesús, amigo mío, vino, fue sepultado y resucitó al tercer día. Es decir, ese sepulcro un día se abrió y el Señor salió. Si usted no ha ido a las aguas del bautismo, usted no ha resucitado y usted no le puede conocer allá. Si usted quiere conocerlo, así como Pablo dijo, yo quiero conocerlo, tiene que conocerlo también crucificándose en la cruz a través de las aguas del bautismo. Yo quiero concluir la lectura de Romanos capítulo 6, versículo 5. Porque fuimos sepultados, porque fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos en Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también tú, hermano, considérate muerto al pecado, pero vivo para Dios a través del bautismo en Cristo Jesús, Señor nuestro. No hay de otra. El bautismo está presente desde el Antiguo Testamento, en toda la predicación de Juan el Bautista, en la predicación de Jesús, en la predicación de los apóstoles, en las conversiones de los hermanos del primer siglo. El bautismo, querido amigo, es algo esencial. Y el bautismo representa la cruz, la sepultura y la resurrección. No es un trámite, no es algo opcional. El bautismo ha sido la predicación desde el inicio. Y el que no haya sido lavado no está inscrito en el libro de la vida. El que no haya sido lavado y recibido vestiduras nuevas, blancas de santidad, no puede ser recibido arriba en gloria, no puede conocer a Jesús. Por eso Pablo dice, yo quiero conocer a Jesús en su crucifixión para también conocerlo en su resurrección. Y como ha sido la invitación todas estas noches, querido hermano y amigo, tiene que renunciar a usted, tiene que transformarse, ya no ser usted, sino ahora ser de Cristo. Usted tiene que ser crucificado. Dios envió a su Hijo para que usted no fuera a la cruz. Y Dios en la cruz a usted le dio la oportunidad de ser salvado en el agua. A Jesús la cruz le dolió. Hermano, amigo, a usted la cruz que es en el bautismo le va a traer paz, le va a traer sanidad, le va a traer purificación. Me refiero a sanidad espiritual, me refiero a purificación espiritual. Ya no el dolor de Jesús cargando esos 50 kilos, ya no el dolor de Jesús sufriendo en todo su cuerpo,
ya no el dolor de Jesús de su alma, al contrario, una paz, una gran paz va a venir a usted, porque ahora sabe que pase lo que pase, usted va a conocer a Jesús. Vamos a estar puestos de pie, hermanos y amigos, para entonar un himno de invitación. Si alguien desea sentir la cruz de Cristo esta noche, levante la mano, venga al frente, pida ser bautizado para el perdón de sus pecados. Vamos a cantar las dos primeras estrofas y si gusta le doy un espacio antes de la tercera estrofa. Himno número 84. Tiene por título, Yo escucho, buen Jesús. Es un himno diseñado para hablar con el corazón de aquella persona que no esté a cuentas con Dios, que esté listo para ponerse a cuentas con el Padre. Yo escucho, buen Jesús, todo se voz de amor que desde el árbol deja al pecador. Yo soy pecador, nada es bueno en mí. Sé objeto de su amor, sé, hoy vengo aquí. A tu piedad. Yo soy pecador, cree de mi piedad, dame de dolor y borra mi maldad. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 1. Primera de Pedro 4, 1. Voy a dar lectura a Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 1. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias, conforme a los deseos de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que le agrada a los gentiles, andando en lascivias, en concupiscencias, en embriagueces, en orgías, disipación y abominables idolatrías. Basta ya. A estos les parece cosa extraña que ustedes no corran con ellos con el mismo desenfreno de desilusión. Y ellos los ofenden, los ultrajan, pero ellos van a dar cuenta al que está preparado para juzgar
a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Hablando otra vez ahora Pedro acerca de armarnos del mismo pensamiento, armarnos del mismo sentir de Cristo. Ya no vivamos para nosotros, sino que muramos a nosotros. Usa estas palabras, Pedro: basta ya. Tal vez en esta pequeña lista no te sientas muy identificado, pero lo encierra también Pedro con tus propios deseos. Ya no vivas para ti, ya no vivas para tus deseos, basta ya. Si no lo haces, serás igual juzgado con los otros ante Jesús, ante Cristo, que ha sido preparado para juzgarnos. Basta ya. Vamos a entonar la última estrofa. La fe del que creyó, y gracia sobre gracia da a quien en ti esperó. Creo en ti, Señor, solo espero en ti. Dame tu infinito amor.